Gloria al nombre del Señor Jesús. Continuamos con este tema, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Parte 2. Y en esta vez vamos a ver el verdadero bautismo en agua, el bautismo bíblico, cómo lo hicieron los discípulos, la fórmula, el modo en el cual la hicieron. Así que vamos a detenernos en este tema muy, pero muy hermoso y importante para la salvación de aquellas personas que quieren entrar en el reino de Dios. Entonces, para que el perdón de pecados, para que nuestros pecados sean justificados, es necesario el bautismo. Y para que tenga su eficacia es imprescindible el bautismo en el nombre del Señor Jesús o Jesucristo. Nuestro Señor enfatizó la importancia de el bautismo. Vamos a leer en Mateo capítulo 28, el versículo 19. Gloria al nombre del Señor Jesús. El Señor Jesús dijo que todo seguidor suyo debería de ser bautizado en su nombre. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Notemos que dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dice el texto en los nombres. Así que vamos a buscar entonces el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor Jesús, ya que ese es el mandato. Padre no es nombre. Padre es un atributo. ¿No es cierto? Muchas personas son padres. Yo no puedo decir que soy padre porque no lo soy todavía. Entonces, hijo sí soy porque tuve un papá y tuve una mamá. Eso sí tengo. Tuve un papá y tengo una mamá. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y Dios es espíritu y Él es santo, pero ese no es el nombre de Dios. Así que vamos a ver por la Biblia cuál es el nombre que se debe invocar en el bautismo para el perdón de los pecados. Y vamos a leer otro versículo muy importante aquí para que sepamos el contexto, el texto y el contexto de este versículo, ya que también en Lucas capítulo 24, el versículo 47 nos habla también que el arrepentimiento y el perdón de pecados es en el nombre de Jesús. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Entonces podemos ver que allí ese texto de Mateo 28, 19 nos dice que debemos bautizar en los títulos de Dios, sino en el nombre de Dios. En el nombre para el perdón de los pecados.
el gran propósito del bautismo en agua es para el perdón de los pecados. También en Hechos capítulo 2, el versículo 38, podemos ver allí cuál fue el nombre que el apóstol San Pedro le dijo a aquellos hombres y mujeres que escuchaban el discurso, un mensaje que tenía los elementos y tiene el verdadero mensaje de Jesucristo. El apóstol San Pedro empieza a decirle del Señor Jesús, su vida, su ministerio, su muerte y su resurrección para libertar un pueblo celoso, para buenas obras y para salvarlos y para perdonarles sus pecados. Así que vamos a leer este versículo. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es bueno mencionar que en ningún momento el apóstol Pedro se equivocó o desobedeció al mandamiento de Jesús de bautizar a los primeros creyentes en el nombre. Por estas razones vamos a meditar en algunos versículos, porque la pregunta de los creyentes judíos en Hechos capítulo 2, el versículo 37, allí cuando ellos escucharon el discurso, el sermón de Pedro, hubo una pregunta: ¿qué haremos? Y entonces allí San Pedro, que Dios, aleluya, le había dicho a él y a todos los que estaban allí, gloria a Dios, que les daría las llaves del reino, y todo lo que ellos ataran será atado en el cielo, y todo lo que ellos desataran en la tierra será desatado en el cielo. Es decir, Dios, el Señor Jesús, les dio una autoridad a ellos grande. Gloria a Dios. Y el apóstol Pedro allí en el libro de Hechos capítulo 2, el versículo 37 y 38, suelta la llave para entrar al reino de los cielos. Y vamos a mirar, aleluya, en el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Amén. Allí está la pregunta. Hermanos, ¿qué haremos? Aleluya. Fue dirigida para todos los apóstoles que estaban reunidos en el aposento alto, incluyendo a Mateo. Y ni ninguno de ellos le reclamó a Pedro de que se había equivocado, porque ellos recibieron el Espíritu Santo y Jesús les dijo que el Espíritu Santo los guiaría a toda verdad. Muchas personas dicen que el apóstol Pedro desobedeció al mandamiento del Señor Jesús y que fue desobediente. Pero recordemos que el apóstol Pedro se paró allí frente a aproximadamente 3,000 personas, y él, antes de dar el sermón,
primero habían recibido el don del Espíritu Santo como señal audiovisible de hablar en otras lenguas. Es decir, que el que estaba dentro de Pedro era el Espíritu Santo, era Dios en su esencia. Dios es espíritu, es su naturaleza, Él es incorpóreo, Él es inmaterial, es invisible. Claro, pero Él se puede hacer visible a su voluntad. Pero Dios en su naturaleza, Él es espíritu. Y santo es uno de sus atributos. Él es justo, Él es misericordioso. Y Él, aleluya, tiene muchos atributos. Él es el incomparable y uno de esos atributos es que Él es santo. Gloria a Dios. Por eso se le llama y se le conoce en la Biblia como el Espíritu Santo, para diferenciar entre otros espíritus. Hay espíritus inmundos, hay espíritus desobedientes, aleluya, hay otros espíritus. Pero Dios es un Dios grande y maravilloso y Él es santo. Así que vamos a ver aquí lo que el Señor le dijo a los discípulos acerca de la promesa santa de recibir el poder del Espíritu Santo. San Juan capítulo 16, el versículo 13, gloria al nombre del Señor Jesús. Ahí encontramos cuando el Señor Jesús habló de estas cosas maravillosas. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no habla por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. También en San Juan capítulo 14, el versículo 26, habla de la promesa. El Espíritu Santo es importante en el creyente porque Él, aleluya, bendito Dios, gloria al nombre del Señor Jesús. El Espíritu Santo hace 9 funciones en el creyente. Y uno de esos es que lo guía a toda verdad. San Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Los discípulos, inclusive Mateo, estaba allí. Y él no le dijo a Pedro, ni ellos le dijeron a Pedro: estás equivocado. ¿Por qué mandas a la gente a bautizar en el nombre de Jesús? Ellos no le dijeron eso, porque todos estaban bajo una sola influencia, y era la influencia gloriosa, la promesa que el Señor Jesús le hizo a ellos en Hechos capítulo 1, el versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. También el Espíritu Santo nos hace testigos. Aleluya, el Espíritu Santo. Bendito, gloria al nombre del Señor Jesús. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en todas las naciones. Entonces, San Pedro y los discípulos no se equivocaron. Ellos vivieron con el Señor Jesucristo, estuvieron con Él 3 años y medio, las 24 horas del día, todos los días de la semana, los 300 y pico de días al año. Es decir, ellos tuvieron una formación exclusiva, oían, veían los milagros del Señor Jesús. Por eso ellos fueron los discípulos del Señor. Así que ellos no estaban equivocados.
Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, continuaremos con este tema hermoso del verdadero bautismo. Amén. En agua para el perdón de los pecados. Y te recordamos que Cristo te ama. La paz y la gracia de Dios descienda sobre tu vida. Amén.